El carnaval ha ocupado buena parte de la actualidad desde el pasado jueves hasta este domingo. Se ha desarrollado el concurso de chirigotas y comparsas del carnaval romano, en la que han participado 27 agrupaciones a lo largo de estos 4 días en el Palacio de Congresos de Mérida. Pero hoy volvemos a la realidad. Hoy ya las letrillas y los ritmos carnavaleros dan paso a la cruda y pura y dura realidad. Y esa es la que vamos a analizar hoy en esta jornada en La Picota, en Televisión Extremeña. Sean bienvenidos, buenas noches. Hoy nos acompañan Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Romera, hola, buenas noches. Buenas noches. Y José María Paredes, buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Estamos comentando antes de entrar en directo que la intensidad con la que se vivían los carnavales aquí en Mérida en los años 80 pasaron y no han vuelto. Si bien es cierto que este concurso, por ejemplo, de carnaval que se ha celebrado durante estos días está adquiriendo un nivel muy importante, el carnaval en la calle sí es cierto que ha decaído bastante. Yo recuerdo la época del mandato como alcalde de Vélez, que yo creo que fue cuando se potenciaron los carnavales en la calle Jorlen, no había tiendas para los carnavales, no estaban dirigidos, entonces la gente, yo recuerdo que había un bar al lado de Correo que tenía un ambientazo de narices. Yo nunca me he vestido, pero recuerdo que ibas a tomar una copa allí y se te acercaban amigos que no conocías porque iban disfrazados y había un ambiente de amistad y de alegría grande. Aquello se fue diluyendo y yo creo que cuando las cosas se tratan de organizar y de manejar, las cosas mueren. Entonces aquello había nacido espontáneamente, yo no creo que hubiera subvención para que se vistiera nadie ni nada, y aquello funcionaba muy bien. Yo recuerdo, yo no soy muy carnavalero, ¿no? Pero recuerdo yo eso, iba a tomarme copas por ahí y había un ambiente fenomenal en la calle. Fue una explosión en los años 80, yo creo que en toda Extremadura, en todas las ciudades y pueblos de Extremadura fue una explosión y después ya fue diluyendo efectivamente, y salvo un par de puntos o tres en los que se mantienen, como son Badajoz y Navalmoral de la Mata con el carnaval en la calle, el resto se ha quedado reducido o relegado a otros asuntos. Aquí en Mérida al concurso. De Badajoz, el concejal encargado de carnavales era Pepe Hueso, que era de Mérida, el que lo potenció inicialmente mucho. Presidente también del baloncesto, de aquella época, del baloncesto Badajoz. Yo creo que esa fue la época donde la gente... Yo sí soy carnavalero. Yo me he vestido muchas veces y disfrutaba y disfruto con el carnaval. Pero, hombre, lo de las comparsas, mi respeto, los concursos, mi respeto, como no puede ser de otra manera. Pero lo mismo que hablábamos la semana pasada, si no hacemos de la capital gastronómica iberoamericana nuestro proyecto de todos los ciudadanos de Mérida, pues no será un éxito. Si el carnaval no volvemos a vivirlo, la gente de Mérida como nuestro, pues quedará en eso, en el teatro, las comparsas, pero en la chirigota, pero no tendrá la repercusión económica, porque Mérida era el referente antes que Badajoz del carnaval, en la época que dice Juan José, ya que yo creo que la gente lo vivía en la calle. Trabajábamos, nos cambiábamos de ropa, disfrutábamos, volvíamos a meternos. Se vivía en la calle, que es donde se vivía en la calle. Y algunos 2 o 3 veces se cambiaban en la misma noche, que estaba allá y dice, este lo conozco, y se presentaba con otra. Bueno, en fin, por cierto, que hay un tema ahí a debate que hoy no toca, lo analizamos también a lo largo de esta semana, que es sobre la demanda que han hecho estas comparsas y chirigotas a lo largo de todo el concurso, y es el martes de Carnaval festivo. Pero como digo, hoy no, porque tenemos muchos contenidos, lo abordaremos en otra picota. Vamos a hablar de la sorpresa que ha causado a la opinión pública y a los medios de comunicación, en primer lugar, cuando se comunica la noticia de la dimisión del primer concejal del gobierno de Antonio Rodríguez Osuna en el Ayuntamiento de Mérida. Se trata de Francisco José Bustamante, que en la Comisión de Gobierno, la Junta Local de Gobierno celebrada el pasado viernes, anunció su dimisión, motivada porque su esposa, su mujer, está dentro del grupo de trabajadores que ha sido despedida el pasado 31 de diciembre del Ayuntamiento de Mérida. Su trabajo, sus labores estaban dentro de una subvención que ya se ha acabado. El Ayuntamiento ha decidido despedir a todos los trabajadores y la mujer de Francisco José Bustamante, junto a sus compañeros, han decidido denunciar al Ayuntamiento para defender sus derechos.
ante esa posible incompatibilidad que se puede producir en el caso de que denuncia estando su marido en el gobierno, Francisco José Bustamante ha decidido dimitir y dejar su acta de concejal. ¿Qué os parece? Hombre, yo en principio, sin entrar en muchas profundidades, creo que a ver si crea escuela y ya la gente empieza a dimitir, que no dimite nadie, se agarran a los sillones como si estuvieran pegados en ellos. Y no, después, no hay costumbre en esta democracia. No, yo conozco muy poca gente que haya dimitido. Yo me he quedado, perdona, Juan José, este fin de semana alucinado leyendo. Sabéis que están los americanos ahora con los caucus, que son las primarias suyas, republicanos y demócratas. ¿Cómo le había podido pasar factura? Estaban analizando en Estados Unidos qué factura le podía haber pasado a Hillary Clinton haber utilizado su correo presidencial, por decirlo de alguna manera, o profesional para temas particulares. Por esa nimiedad se cuestionan o se han cuestionado si Hillary Clinton era propicia o no para presentarse como candidata. Y aquí, por casos muchísimos, evidentemente muchísimo más graves, aquí no dimite ni Dios, ni se lo plantean siquiera. Eso, en fin. Yo en el caso este concreto me gustaría dar un par de apuntes también muy rápido. Primero, la señora primero felicitar a Francisco Bustamante porque lógicamente, aunque el caso lo tenía él bastante claro, es decir, su mujer la echan del ayuntamiento, yo no sé si con razón o sin razón, pero hay una cosa rarísima, Ella tenía un contrato laboral indefinido, en una ocupación que estaba subvencionada y que no se podía estar más de 2 años, y ha estado 8 desde el 2007. Por eso dicen que se le expulsa por 2 cosas, porque se ha acabado la subvención, y la segunda era porque estaba en fraude de ley. El fraude de ley, ¿qué es? Bueno, pues que no era en ese tipo de contrato subvencionado, no se podía estar más de 2 años, y llevaba el 2007, llevaba 8 años. Y después tenía un nombre raro, ¿no? Porque decía contrato laboral indefinido. ¿Cómo puede ser un contrato laboral indefinido en un concurso donde se entra con una subvención y cuando se acaba la subvención va a acabar? Es un contrato eventual, clarísimo. Bueno, esa es una parte. Y la parte... Lo que la empresa prevé un fin de obra. Claro, pero ¿y qué pasa en ese ayuntamiento que los contratos eventuales que duran 2 años se tienen 8 y nadie dice nada? Ese es un caso. Y el segundo es que, lógicamente, Francisco Bustamante era no miembro del gobierno municipal, era el concejal responsable de personal, de recursos humanos y de empleo. Pero vamos, recursos humanos. Claro, si tu mujer, porque ha sido expulsada, va a meter en el ayuntamiento y tú no vas a ser el juez de ese asunto, pero eres el representante del ayuntamiento en recursos humanos, por lo tanto tú no puedes estar en una parte y en la otra. Y entonces le ha venido bien decir, bueno, yo dimito porque era lo lógico. Es decir, yo creo que se ha portado bien y ha sido una decisión sabia y una decisión digna de alabanza y, por tanto, ojalá cree escuela. Por cierto, que la siguiente en entrar ahora es Catalina Alarcón, la número 12 en la lista del Partido Socialista. Manolo, ¿qué te parece? Bueno, yo este caso, que lo he estado viendo así un poco detalladamente, observo que esta mujer entró en el 2007, lleva ya 7 años trabajando ahí. Al margen de todo lo que se diga de ilegalidades, ella no tiene ninguna culpa. Ella es una trabajadora, está ahí. La echan, es despido improcedente totalmente, o sea que va a ganar el juicio, dirán que la indemnice o la expulsen y punto. Que el marido entra en el 2015 de concejal y le asignan la dirección de personal, pues a lo mejor en aquel momento, estando la mujer trabajando en una situación no de funcionaria, quizás no tenía que haber aceptado ese cargo, tenía que haber dicho no, yo personal no lo cojo. Aunque no creo que tenga ninguna responsabilidad, ni tenía que haber dimitido. Me parece que lo ha hecho por un exceso de puritanismo. Bueno, o sea, por lo tanto, la mujer entra a trabajar en unas condiciones, ella no tiene culpa ninguna de que el ayuntamiento haga dejación de funciones, porque es verdad que a los 2 años tenía que haberla despedido, la mantiene ahí, pues muy bien, ella sigue trabajando, estaría bueno. La echan, estando ya el marido de delegado personal, y ella va a recurrir y lo va a ganar. Pero él no tiene nada que ver en este tema, esos son los servicios jurídicos del ayuntamiento, los que ahora tendrán que ver en el juzgado, en lo social, si esta mujer es indemnizada o vuelve a entrar otra vez.
Él se ha ido, ha hecho un acto que, bueno, desde mi punto de vista me parece excesivamente... Sí, la decisión política. ¿Sí? En el caso en el que hubiera sentencia favorable a esta señora y le pusiera evidentemente el juzgado de lo social en la tesitura del ayuntamiento de readmitirla o de despedirla con una indemnización, esa potestad sí la tiene el equipo de gobierno, es decir, el alcalde, y él forma parte del equipo de gobierno. En ese momento, vamos a ver, está claro, desde mi punto de vista, que lo social le va a dar la razón a la señora esta, porque ya no tiene culpa de que mantenga ahí 7 años, fija laboral, fija. Por tanto, un despido sin ningún motivo, solamente porque termina una subvención que tenía que haberlo solucionado mucho antes, ese despido es improcedente. En el momento de esa sanción es cuando el delegado personal tiene que tomar una decisión si es que quería dejar la delegación de personal o si quiere dimitir, que dimita. Pero, porque en ese momento hay que tomar una decisión, o bien readmitirla, con lo cual ahí sí, ya estando el delegado personal, podía haber algún tema de influencia, o indemnizarla. Entonces, él lo ha hecho mucho antes. Suponiendo, hipotéticamente, que la sentencia sea esa, a lo mejor es otra, pero vamos. Estoy seguro que sí. Que es claro, no, estoy seguro porque es que ella no tiene culpa ninguna. A ti te contratan 2 años por un sistema, te mantienen 7, eso ya toda esa norma se ha perdido y es un derecho de la ley laboral que te dice que cuando pasas más de ese tiempo eres fija laboral, fija. En cualquier caso, tu argumentación es que podía haber esperado un poco más, ¿no? Yo pienso que el concejal, hombre, ha hecho un acto de excesivo puritanismo, que, como ha dicho Juan José, ojalá sirva de modelo para el resto de los políticos, pero que quizás desde mi punto de vista se ha pasado un poco. Tenía que haber esperado y esto no es un caso grave, ni mucho menos. Nunca la prudencia es mala. José María. Pero mi opinión es que ha hecho una decisión políticamente acertada como socialista ético. Que si bien no tenía por qué dimitir, lo ha hecho. Con lo cual, respeto absoluto. Y aparte de eso, como el PSOE tiene cantera, Katia Alarcón entra de nuevo de concejal en el ayuntamiento y está capacitada también para llevar las funciones que se le asigne. Y también tiene todo el derecho su mujer, porque es razonable, a demandar al ayuntamiento, y él no se ha querido nunca sentir ni juez ni parte. Entonces, para dar yo creo una lección ejemplarizante, como antes decía Juan José, ha hecho bien políticamente. Yo, como socialista, estoy muy contento de la decisión política que ha tomado Bustamante. Bueno, pues a ver si toman nota algunos políticos más de altura. Vuelvo a insistir que fijaros lo de Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, cómo se le ha cuestionado por utilizar el correo de la Casa Blanca para temas personales. Fuera de España hay muchos casos de eso, por pequeñas cosas, y en el mismo Reino Unido, por estar con una señora, en fin, aquí tenemos que aprender mucho de eso. Vamos a hablar ahora de turismo porque se ha conocido el balance del número de visitantes que han tenido los monumentos del yacimiento arqueológico que gestiona el Consorcio Monumental de la ciudad de Mérida. Casi 350.000 personas han pasado por los yacimientos arqueológicos. Esto supone un 14,8% más de visitantes que en 2014, es decir, 44.357 visitantes más. En 2014 fueron 299.199. De estos 343.556 visitantes, hay que decir que por monumentos el más visitado ha sido el Teatro y Anfiteatro con 285.000, el Alcazaba 87.000, Circo 76.000, la Cripta de Santa Eulalia 63.000, la Casa del Mitreo 35.000, Columbarios 35.000 columbarios y 21.000 morería. Los meses de mayor afluencia han sido agosto con 51.567 personas y abril, coincidiendo por cierto en agosto con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y en abril con la Semana Santa 45.763 personas. Respecto al origen, pues hay que decir que un 10,5% de los visitantes son extranjeros, de los que el país que más nos visita es la vecina y querida Portugal, con 8.300
86 visitantes, seguido de Alemania, 4.184, Francia, 4.157, Reino Unido, 3.500, Estados Unidos, 3.100 y Japón, 2.617. Hay que decir que, por cierto, desde hoy mismo, 1 de febrero, entra en vigor las nuevas tarifas para visitar los yacimientos, que se elimina la entrada única. Recordáis que en 2011 o 2012 creo que fue cuando se instaló esa entrada única que obligaba a visitar a todos los monumentos. Ahora ya se puede visitar cada monumento de forma individual o también de forma conjunta. Eso sí, un poco más caro, 3 euros más de lo que costaba en 2012. Pero también es cierto que se han creado nuevas tarifas reducidas para grupos, para jóvenes, el carnet joven, para mayores de 65 años, y la principal novedad es que la entrada es gratuita para los residentes en Mérida. Se vuelve a esa costumbre. José María. Bueno, yo creo que los datos son halagüeños, se ha crecido casi un 15%. Y el tema de las pernoctaciones, que tenía que ir aparejado a ese crecimiento, bueno, pues está en el 55%, según tengo yo noticias, de las pernoctaciones de los turistas que nos visitan. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo más desde la propia administración pública y desde las administraciones para incrementar las pernoctaciones. Mérida tiene que ser el referente turístico de Extremadura, eso sin lugar a dudas. No solamente por toda la riqueza arqueológica que tiene, sino por ser la propia capital. Y los extremeños nos tenemos que dar cuenta que el mejor referente que tenemos de turismo, independientemente del respeto que tiene que tener la ciudad de Plasencia, de Cáceres, de Trujillo, de Badajoz, Jerez de los Caballeros Zafra, yo creo que Mérida es el referente más importante que tenemos. Y eso hay que ponerlo en valor, llegando a crecer hasta 500.000, que sería lo ideal, que para este año 2016 sería una cifra importante. Sí, llegar, sí, muy importante, porque aquí tenemos que darnos cuenta. El otro día hablábamos de la capital gastronómica iberoamericana, eso tiene que incentivar. Las tarifas que han puesto son absolutamente incentivadores para cada uno de los emeritenses, nos sintamos embajadores de nuestra Mérida. Que esto no sea tierra de aluvión, sino que nosotros... Casi un crecimiento del 30% respecto... Sí, es que Mérida tiene capacidad y potencial. Y tiene capacidad y potencial. Y yo creo que ahí, si por decirlo de alguna manera, tiene que ser el sector que tire del PIB de la ciudad de Mérida, todos nos tenemos que sentir hombro con hombro para ser embajadores y llegar a esa cifra ideal de los 500.000. Porque creamos empleo, porque la ponemos más aún en el mapa y es el mejor referente arqueológico posiblemente de España, pero la referencia turística de Extremadura. Y la gente tiene que dormir y se tiene que sentir en la ciudad de Mérida confortable. Manolo. Bueno, yo hay una cosa que he visto en este estudio que no entra, ¿no? Es el Museo de Arte Romano de Mérida, el mejor museo... ¿Por qué no lo gestiona el consorcio? El museo depende directamente del ministerio. Pero como habla de turismo que viene a Mérida, el que no se tenga en cuenta que el museo atrae turistas se equivoca. Es el mejor museo que hay ahora mismo en Europa de arte romano. Explico, no se dan datos porque son datos que da el consorcio de la ciudad monumental sobre lo que el consorcio maneja. Sí, de acuerdo. El museo pertenece al Ministerio de Cultura y por tanto tendrá que dar los datos el Ministerio de Cultura. Vale. Pero si hablamos de turismo a Mérida, el turismo que viene a Mérida, yo creo que debe entrar... todo, y yo pienso que el museo atrae mucha gente. Bueno, vamos a dar la parte porque dice que esto lo ha dado el consorcio. Vamos a hablar de turismo. Mérida, como ha dicho José María, es la ciudad más importante de Extremadura en cuanto a turismo. Históricamente, pues vaya donde vaya, hablas de Mérida y te conocen Mérida. Pero hay algo que falta en Mérida, es que tengamos los mismos emeritenses, todos los emeritenses, y lógicamente transmitirlo a las instituciones, ese cariño por lo que tenemos en Mérida y ponerlo en servicio hacia los que vienen de fuera. Tú te vas, por ejemplo, al Teatro Romano y te coges un mes de agosto y a partir ya de las 11, de las 12 de la mañana, ahí en el Quimpare han puesto unas piedras, una plazoleta de granito, eso se calienta, eso es un horno, no hay ni una sombra. Yo veo ahí a los turistas como se intentan irse rápidamente de Mérida porque en Mérida hace mucho calor en el mes de agosto y no se acondiciona ciertos sitios para que el turista esté. Si tú te das una vuelta por Córdoba
o por alguna de estas ciudades, ves cómo están más preocupados del turista, de que esté a gusto el turista en esa ciudad. Aquí no, aquí el turista viene y vale, pues que haga lo que quiera. No nos preocupamos de que de estas personas que vienen a visitar Mérida estén a gusto, estén bien, teniendo en cuenta una ciudad como esta con las temperaturas que hacen en esa fecha. Tenemos también que intentar... Sin embargo, es el mes que más visitas registradas. En agosto, sí, pero eso no significa que porque vengan más ya hay que darlo. Posiblemente si se acondiciona vendrían muchos más. Yo sé de muchos amigos míos que vienen de Sevilla o vienen de Madrid y tal, vienen y se van. O sea, que se van, no pueden aguantar en ninguno de los monumentos que vaya a visitar, está condicionado para, como no sea el museo. Yo se lo digo a muchos de ellos, digo, mira, entrar por la mañana temprano en los monumentos que están al aire libre y luego ya sea a la 1 por ahí os metéis en el museo, que por lo menos estáis a gusto, porque ellos no pueden. Algo de eso había que intentar hacer. Y luego también promocionar un poco lo que es la gastronomía, ¿no? También tenemos una gastronomía maravillosa que irá paralela al turismo. Todo esto lo digo para mejorar el número de asistentes turísticos aquí a esta ciudad. Yo es lo que noto, un poco de como, bueno, como tenemos lo que tenemos, con eso vale. Y eso es lo que está pasando. Juan José. Bueno, yo en todas estas cosas, primero es un dato agradable que se haya aumentado 50.000, que son 350.000 los que nos visitan, pues es una parte de 7, es decir, se ha aumentado muchísimo en ese 15%. Y que los números son muy fríos. Tú has estado hablando hoy de números y de cantidades y la verdad es que no da una imagen rápida de la importancia. Yo me he entretenido, vamos, poco, porque tampoco hay que coger una regla de cálculo, en dividir los 350.000 visitantes que tenemos por los días del año y son, que no es así, lógicamente, porque en agosto viene más gente, por los fines de semana viene más gente, pero son 100 personas que nos visitan diariamente. Y si lo divide por los fines de semana, que son unos 100 y pico, 52 por 2, 104, pues entonces salen 3.000 visitantes los fines de semana. Son 1.000, no 100. 1.000 por día, dices. 1.000 por día. Claro. 1.000 por día, o sea, es que has dicho 100. Has dicho bueno, pues 3.000 por fin de semana. 3.000 en fin de semana. Son unas cantidades importantes. De todas formas, yo como no hay que ser el que toca la campanilla y decir que bien lo estamos haciendo, me uno a las críticas de mis dos predecesores. La política turística en Mérida es muy mejorable, muy mejorable. Estos datos que da el consorcio, bueno, y la estrella de nuestros monumentos, que lo maneja el consorcio, es el Teatro Romano. Y a mí me parece muy bien la política que han hecho con las entradas. ¿Por qué? Porque ponen 15 cuando se pueden visitar todos los monumentos. Lo que yo creo que eso continuará igual que en la época anterior, que tú sacas un ticket de 15 euros y no es para un día, tú lo puedes tener. Vamos, yo concretamente estoy utilizando ahora mismo tickets que tengo del año 8, de un grupo que vino aquí, yo lo saqué, era 3 euros, visitar todos los monumentos, y yo todavía lo he estado utilizando hasta hace muy pocos días, porque fui un día y me dice, no, si esto no caduca, usted venga aquí, le pican el monumento que ve, no puede verlo 2 veces, pero le pican y puede entrar. Me parece bien, y me parece bien por una razón, porque la diferencia entre 15 euros y los 12 euros que vale el Teatro Romano son 3 euros. La gente que sea cerca de Mérida no, porque ya va a ser gratis, pero la gente que sea cercana a Mérida dice, hombre, pues yo para 12 saco 15 y la semana que viene veo, la alcanzaba, es decir, está muy bien hecha la proporción de precio con objeto de incentivar que vuelva la gente. Eso me parece una política buena. Y ya para acabar con los piropos voy a hacer unas consideraciones no de inversión tan fuerte como las que ha dicho Manolo, pero que sí tienen su importancia y yo las he observado, porque yo ahora es que me he dedicado últimamente, como no tengo mucho que hacer por las tardes, me dedico a visitar monumentos. Primero, por ejemplo, los últimos que son en visitar, Morería y Columbarios. Morería tiene un problema, Morería es que tiene una cantera enorme allí y tiene para ver en 5 minutos aquello, es que no se ve más, aquello hay que por lo menos invertir en que se vea todo lo que hay debajo de la consejería, que es mucho y grande. Segunda cosa, los anuncios donde tú puedes ver lo que representa cada cosa que ve, no hay quien los lea, están oxidados, llenos de manchas, destrozados. Si vas a los columbarios, están pintados incluso con graffiti, no se puede leer lo que es. Eso no cuesta tanto cambiarlo, es decir, está al tanto para hacer más cómodo la visita de la gente que lo vea y dar una sensación de que cuidamos y mimamos nuestro turismo. Y por último, el horario de visita hay que adecuarlo
a cómo va cambiando el tiempo. Yo he ido a ver los columbarios en primavera y a las 6 de la tarde la funcionaria me ha dicho, lo siento mucho, pero esto se cierra a las 6 porque es el horario que tenemos, cuando se empieza a respirar y puedes ver aquello. Oye, que es un problema de que con una funcionaria lo cobre, oye, pues pongan 2 y que lo tengan hasta las 9 de la noche, que hay luz en primavera. Eso me ha pasado a mí en los columbarios y he tenido que ir 2 veces a terminar de verlo porque había visto la casa de Mitreo y como cerraban a las 6 yo habría ido a las 5 en primavera, que no es una hora muy fuera. Entonces eso hay que cambiarlo, esa política hay que cuidarla. Exacto. No de grandes inversiones, no, de pequeños detalles. A mí lo que me parece muy importante también es el acceso de gratuidad a los residentes de Mérida, muy importante. Aquí somos 60.000 personas, 50.000 que estemos, o 55 que estemos censados, o 58. ¿Quién no conoce a alguien fuera? ¿Quién no llama por teléfono o le llama? Y dice, oye, ¿está por ahí por Mérida? Sí, vente a ver la ciudad. Mira, nosotros, un paréntesis, nosotros hemos tenido aquí un grupo de amigos, 150 personas de diferentes comunidades el día 16. Vinieron el día 15, mayoritariamente todos, y algunos el 16 por la mañana. Nadie se iba a quedar en Mérida. Nadie se iba a quedar en Mérida porque terminaba una jornada de trabajo y se marchaba. El 60% se quedaron en Mérida. Durmieron en Mérida entre el 15 y el 16. ¿Por qué? Porque les convencimos nosotros mismos. Oye, también el Ayuntamiento de Mérida fuimos y le pedimos la pequeña guía que tienen y en la jornada de trabajo se hizo una presentación también de lo que es Mérida y la gente quedó maravillada. Y si esos que son de fuera vuelven a repetir, porque esto es el efecto dominó, vuelven a soltar la excelencia de nuestra arqueología, pues yo creo que eso es muy importante, que sepamos nosotros, los emeritenses, que yendo con nosotros llevamos a gente. Cierto. Bueno, son buenas cifras, hay que seguir trabajando, evidentemente, para aumentarla. Y esa cifra ideal de 500.000, que yo la veo muy difícil en un año, ojalá se llegue en poco tiempo. Hay que pelearlas. Indudablemente, ¿no? También es cierto que a ver si nuestros nietos, mis nietos, son capaces de haber algún día al completo el foro municipal y el foro provincial. Es una tarea a larguísimo plazo. Nosotros va a ser ya difícil. A muy corto plazo trabajas tú. A muy corto plazo. Será para nosotros imposible, pero sí al menos para nuestros descendientes que lo puedan ver. En fin, vamos a hablar de otras cuestiones, de asambleas. Hablaba precisamente José María de una asamblea que hubo el día 16, a la que se refiere la federal, la reunión federal de Izquierda Socialista. Hablaremos de su asamblea, pero antes vamos a detenernos en la de Izquierda Unida, porque se ha cambiado el coordinador, ya hay nuevo coordinador regional para esta formación, para Izquierda Unida. Pedro Escobar se va después de 7 años de estar al frente de esta coalición, con el sabor agridulce de haber cogido el partido sin representación en la Asamblea de Extremadura, haber obtenido en su primera convocatoria de elecciones 3 diputados y haberlos perdido en la convocatoria siguiente de elecciones. Hizo un discurso también en tono autocrítico, aunque volvió a insistir en que Izquierda Unida nunca ha gobernado con el Partido Popular, con José Antonio Monago, durante la anterior legislatura. Quien le ha sustituido ha sido Joaquín Macías, no sé si conocéis, hijo de un histórico también del Partido Comunista que murió en un accidente precisamente en un mitin, de Almendralejo, Joaquín Macías. Y estaba también disputando la coordinadora, el puesto coordinador, el concejal delegado de Izquierda Unida en Mérida, Álvaro Vázquez, quien finalmente retiró su candidatura. Nosotros precisamente, si recordáis aquí cuando tuvimos a Miguel Ángel de Izquierda Unida, el secretario general, le hablamos sobre esa posibilidad, si es la formación, la agrupación mejor dicho, que mejor resultado había obtenido en las últimas elecciones porque no presentaba un candidato. Finalmente lo hicieron, pero al final hubo consenso y Joaquín Macías se presentó en solitario. Empezamos ahora por ti, Manolo, por ejemplo. Sí, bueno, yo he estado viendo los datos, es curioso, asistieron 200 afiliados. De 700 afiliados, sí. Y en Izquierda Socialista 150, casi, que estáis en la misma situación que Izquierda Unida en Extremadura. Bueno, pues de esos 718 afiliados asistieron 200, como digo. Salió una directiva
que no sale bien, puesto que los de la mayoría, los que están, los desconformes con esta ejecutiva, y además los del Partido Comunista, el sector crítico y el Partido Comunista que está dentro de Izquierda Unida, no asistieron, y además dijeron que los resultados que salgan ahí no van a ser tenidos en cuenta por parte de esta militancia. Quiere decir que entran en un proceso difícil, complicado. La corriente, que se llama la mayoría. Sí, por eso digo que van a tener muchas dificultades. Yo sí les deseo que tengan suerte y que vayan bien las cosas, porque lo van a tener difícil dado el resultado que han tenido y cómo han salido, ¿no? Que de 700 afiliados vayan 200 y que además la mayoría son 500 que no han ido, digan que no van a tener en cuenta esos resultados, la cosa es complicada, ¿no? Por lo tanto, no tengo más que hablar, a esperar a ver qué sucede, ¿no? Juan José. Bueno, yo creo que la sustitución de Pedro Escobar, y más por un hombre que me imagino que será de su confianza, porque era el ex coordinador del grupo parlamentario en la época anterior, pues ha tenido, como dice Manolo, pues su contestación. La contestación, oye, es que los números, repito, de 700 y pico a 200 es casi el 25% el que ha estado y el 75% el que no ha estado. Luego la representación, mucho apoyo no tiene. Yo creo que el que la ha gestionado bien ha sido... 28%. Sí, ha sido Álvaro Vázquez, que, bueno, dentro de ese pequeño grupo que se ha celebrado la 13ª Asamblea General Regional, pues ha colocado en el Consejo Político, que tiene 25, ha colocado 7. Le ha hecho una candidatura unitaria, lógicamente al hacer una candidatura unitaria se pacta, y al pactarse pues ha sacado Mérida pues 7 representantes en el Consejo Político. Yo, como Manolo, pues que vayan bien las cosas para ellos, pero vamos, yo como coordinador general regional de un congreso en que me ha asistido el 28% de los delegados, no me parece que va a ser muy difícil entenderse con el resto del grupo. Fundamentalmente, que Izquierda Unida es un mare magnum de grupo que cada uno va por su lado, ¿comprende? Es complicado. José María. Hombre, desearle todo lo mejor a Joaquín Macías. Echo de menos que el Partido Comunista de España, un verdadero embrión de Izquierda Unida, no haya estado, y que la corriente crítica, la mayoría, tampoco hayan estado. Yo creo que Izquierda Unida ha pagado la política de los últimos 4 años de Escobar, Nogales y Víctor Casco, y por eso yo creo que no ha activado excesivamente a la participación en esta asamblea. Pero empieza un camino nuevo y hay que desearle a Joaquín Macías pues lo mejor para esa formación de izquierdas, que fue también en algunos momentos referente en Extremadura, no referente de la izquierda, pero sí referente dentro de la propia Izquierda Unida, y por las circunstancias que mantuvo Escobar con Cayo Lara, pues llevaron a que estuviera Izquierda Unida de Extremadura pues de aquella manera a nivel federal. Yo espero que Joaquín lo haga bien y que Álvaro, que ha consensuado la candidatura, pues le vaya bien y que sea un éxito. Por cierto, vamos a pasar, ya que estamos contigo, a esa asamblea que habéis celebrado de renovación del órgano de la Secretaría General y sus componentes de Izquierda Socialista. 150 personas. Sí. Habéis reunido, como decía Manolo, pues prácticamente es casi lo mismo que Izquierda Unida, ¿no? Aquí no hay secretario general. Aquí no hay secretario. Esto es una corriente de opinión y de pensamiento dentro del Partido Socialista. ¿Y cómo se llama tu puesto entonces? Ya que Eso es coordinador portavoz. Coordinador portavoz. Vale. Nosotros libremente no repetimos, porque no somos un partido dentro de otro, somos una corriente de opinión, simplemente de acuerdo con los estatutos del partido, el artículo 4, y la reactivamos hace 2 años en Extremadura. Te puedo decir que fue un éxito la asamblea, porque nosotros somos 396 adscritos, porque afiliados somos al partido, nadie puede estar en la corriente que no sea del Partido Socialista, y para nosotros pues sí, fue un aceptable éxito la renovación, el diálogo, el debate que se tuvo como no podía ser de otra manera, en la sede regional del Partido Socialista, y aperturó la asamblea
Como no puede ser de otra manera, ya que no estaba el secretario general, que estaba en el Comité Federal, pues la presidenta del Partido Socialista de Extremadura, Carmen Hera. Más de una veintena de personas se presentaron en unas elecciones en listas abiertas para elegir a los 11 representantes, ¿no? Sí, del órgano ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Y de esos 11 eligieron, o te eligieron, sí, a ti de nuevo como coordinador portavoz. Sí, por 2 años más asumí esa responsabilidad porque, hombre, empezamos a trabajar hace 2 años, los datos y el trabajo efectuado de movilización y activación de las agrupaciones desde la corriente de izquierda socialista ha sido aceptable y que seguir en esa labor y en ese trabajo. ¿Otros puntos de interés que acordasteis en la Asamblea? Bueno, pues apoyar, como no podía ser de otra manera, a nuestro, a pesar de que coincidía en las horas y en el tiempo, a nuestro secretario general. Que se estaba examinando al mismo tiempo en el Comité Federal, Sí, ¿no? efectivamente. Y nosotros, como ya dijimos en la Coordinadora Federal, apoyar a un gobierno progresista de izquierda y dejar las manos libres a nuestro secretario general para que haga los pactos que tenga que hacer. José María, ¿y vuestra relación con Guillermo Fernández Vara? Muy buena. Muy buena. Lo digo porque habéis apostado por un pacto, un posible pacto de izquierda y progresista. Lo digo en este sentido, porque Guillermo Fernández Vara ha anunciado que se hable primero con Ciudadanos antes que con Podemos. Lo digo. Perfecto. También el secretario general del partido ha dicho que le gustaría un gobierno reformista progresista. Si lo reformista es Ciudadanos y lo progresista de alguna manera es Podemos, nosotros tenemos que darle dentro de la resolución que se tomó en el Comité Federal del día 28 de diciembre un marco adecuado para que él, si se le encarga formar gobierno, que lo intente al menos, por responsabilidad ante la incapacidad del Partido Popular. Pues vamos a hablar ahora precisamente de lo que ha dicho públicamente Guillermo Fernández Vara en torno a la posibilidad que daba al secretario general de negociar antes con Ciudadanos que con Podemos. Como decimos, Pedro Sánchez se ha examinado ante su comité federal los varones, entre comillas. Yo sé que hay gente del Partido Socialista que no le gusta ese calificativo, pero para entendernos, los varones regionales, los secretarios generales regionales de algunas comunidades autónomas no están por la labor de ese pacto con Podemos, al menos a través de lo que se ha dicho hasta ahora, y sorprendió Pedro Sánchez con un anuncio, y era el que la militancia fuera la que decidiera el pacto que debería afrontar el Partido Socialista en caso de que el rey le encargara formar a Pedro Sánchez gobierno. Mañana no sé si sabremos algo más o no, una vez haya pasado a concluido la ronda de entrevistas, de consultas, mejor dicho, del rey, una vez haya acabado con Mariano Rajoy, o si nos da una nueva sorpresa también Podemos con otro anuncio en esta jornada. Juan José. Bueno, para entrar en el último comité del Partido Socialista, yo me gustaría analizar, antes de empezar a discutir, porque estoy seguro que esto sí va a originar debate, es el porqué de que Pedro Sánchez ha tomado esta decisión. Es decir, esta decisión la tomó al final de la reunión, dejó un poco con shock a los contestatarios, y el por qué la tomó. Bien, pues yo creo que Pedro Sánchez tomó esta decisión porque él, fuera y dentro del comité, se sentía acorralado por sus adversarios internos, Hay que recordar que los varones estaban, los mal llamados varones, bueno, los secretarios generales de las distintas regiones estaban muchos, y aunque sean no todos, pero lo más importante porque han ganado las elecciones ellos en sus circunscripciones, estaban en contra del pacto con Podemos, están totalmente en contra del pacto de Podemos, como era Susana, como era Vara, como era el presidente de Foro Asturias, etcétera. Pero es que además, en esos momentos, el día anterior, había habido una comida muy importante de gente de senior. Del Principado de Asturias, no de Foro Asturias, porque Foro Asturias es un partido. Del Principado Asturias. El Foro es el partido, ya sabemos de quién. Bien, vamos a corregir eso, sí, del Principado de Asturias. Pero es que la tarde anterior había habido una reunión muy importante de socialistas veteranos, senior,
que han hecho mucho por el partido, que han demostrado su valía en su momento y que se han reunido 50 personas, entre las cuales estaba Corcuera, estaba Leguina, estaba Elipio, estaba Ibarra, y fuera de ese grupo de 50, que yo no sé si fue en esa comida, fue Guerra, Felipe González no fue, pero Felipe González le hicieron un reportaje de 4 páginas en El País, en que realmente si uno lo lee, dice, bueno, este hombre no dice nada, pero si uno lo analiza, el mensaje era muy claro, que Podemos no, que Podemos no. Bien, eso tenía una presión enorme Pedro Sánchez en el Comité Federal, porque incluso le echaron para atrás algunas propuestas que tenía él importantes, incluso para su supervivencia. El Comité Federal dijo que el próximo Comité Federal no se iba a hacer en junio, sino se iba a hacer en mayo. ¿Por qué en junio? Porque en junio, si se llega a unas elecciones generales, la Secretaría General no se tocaba, pero en mayo se puede tocar. Y por lo tanto, a Pedro Sánchez le interesaba que se pospusiera a junio. Y eso no lo logró, se la dejaron en mayo. Después también se dijo que los posibles pactos que se pudieran realizar siempre, antes de llevarlo al Comité Federal, tenía que ser enterados o informados los varones para informar. Eso también era un palo que le habían dado. Y ya como se sentía el hombre, no solo con los varones, varones con B, no varones con V, lógicamente, para diferenciarlo. En el Comité Federal, que lógicamente yo me he molestado en entrar en los estatutos del PSOE y ver cómo está constituido el Comité Federal, y el que lleva en organización cierto tiempo ve que los secretarios de organización, hombre, pues, mandan mucho y aquello se conforma de una forma que el poder del aparato es importante en el comité, eso es indudable. Pero incluso entre los socialistas que no le tenían aversión a Pedro Sánchez, sino eran gente que confiaban en él, opinaban que había cometido muchas equivocaciones desde el día 20 de diciembre, desde el día de las elecciones. En fin, la noche electoral, sacar pecho después de un fracaso, el peor que ha tenido el PSOE, y en Madrid, que se presenta él como candidato, saca el cuarto, el cuarto resultado. Estaban por delante casi todos los partidos que se presentan. Es decir, no era una noche para sacar pecho, una noche para reconocer el fracaso que había tenido. En los proyectos que ha ido exponiendo desde el día 20 hasta ahora, son proyectos que solo dice generalidades, no se cuantifica una cantidad de lo que quiere hacer, de lo que quiere cambiar. Es decir, ahí faltaba algo. Y no había dejado claro el espacio político, es decir, la negación absoluta del no es no, con el partido que había ganado las elecciones y que podía tener posibilidad de solucionar algún problema de los gordos que tiene ahora, porque el problema que tiene es muy gordo y el problema que ha creado en España es muy gordo, era una crítica. Y la posibilidad también de negociar con Podemos o con Ciudadanos, que no tienen bastante, es decir, Podemos y Ciudadanos, si no hay abstenciones, no va a salir presidente. Ciudadanos dice que con Podemos no va ni a coger billetes de 1000 pesetas porque son totalmente incompatibles. Por lo tanto, eso lo tiene difícil. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues hacer una jugada fuerte y ha dicho, bueno, mira, yo voy a proponer, que no está, por cierto, en los estatutos del PSOE, aunque sí, como me ha dicho Manolo fuera de cámara, lo había dicho él cuando lo eligieron secretario general, la consulta a la militancia. Bien. Pues preocupado por la oposición interna que tenía y contra los adversarios internos que tenía en el partido, ha dicho voy a consultar a las bases, con lo cual los ha dejado un poco fuera de juego a los que estaban allí. Eso para mí, después podemos aclarar cuáles pueden ser las consecuencias de esta consulta, que no es vinculante desde luego, pero que de alguna forma inicialmente inicia el pacto con otros partidos, o sea, la negociación con otros partidos lo va a hacer más difícil, porque, hombre, yo que he discutido mucho con los sindicatos cuando estaba en activo y hacía los convenios colectivos, la coletilla era muy clara. Aprobábamos una cosa, pero ¿qué? No la apruebo, tengo que contar con las bases. Con lo cual, la cosa no estaba clara. Dije, mira, oye, si te vienes aquí en representación de las bases, toma los acuerdos y no me vengas ninguneando para aquí, para allá, para acá. Es decir, eso le va a perjudicar la negociación. Y bueno, y después seguiremos aclarando cosas. Bien, yo lo que tengo entendido, bueno, en todos los comentarios, en todos los medios de comunicación, están hablando de que, lógicamente, Pedro Sánchez intenta hacer un pacto
él viendo las dificultades que hay en el partido para llegar a un pacto con otros partidos, en este caso con Podemos, él va a hacer lo siguiente, o trata de hacerlo. Es una especie de acuerdo que sería PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, PNV y Coalición Canaria, a los que le va a ofrecer unos derechos básicos, donde estaría la sanidad, la educación, la dependencia, estaría la regeneración democrática, reformas de la Constitución y la Unión Europea. Eso resumido en unos informes se los dará a esos partidos y a ver las coincidencias que tiene con todos esos partidos para saber con cuáles puede pactar, si es que llega a un pacto. Pero eso necesita más tiempo, o sea que eso con los plazos que hay ahora mismo en lo que sería para nombrar a un nuevo presidente está ajustado. Tenía que, en este caso el presidente del Parlamento es del PSOE, no habría problemas con él, alargaría los plazos en lo posible, pero también está luego el rey, que habría que contar un poco con él para que alargara un poco más los plazos y le diera tiempo a Pedro Sánchez a que este tipo de estudios que va a presentar a estos partidos vean las coincidencias, vean los acuerdos y si puede o no puede pactar con ellos. Si todo esto no sale así, que podía pasar, y por eso es por lo que el comité federal del partido le dijo a Sánchez que no iba a haber congreso, tú has dicho antes, el comité no es el congreso del partido, dejarlo para junio, sino adelantarlo al 8 de mayo, porque si no hay acuerdo las elecciones serían en junio, con lo cual si se hace el congreso del partido en junio, seguiría siendo el mismo candidato del PSOE, en este caso Pedro Sánchez, y no daría tiempo a cambiarlo. Y entonces los miembros del Comité Federal dicen, no, el congreso del partido el 8 de mayo. Si ha habido acuerdo antes, pues muy bien, y si no ha habido acuerdo, el candidato será el secretario general que salga de ese congreso. En cualquier caso, quiero recordar que el congreso tocaba en marzo, ¿no? Exactamente, y él quería aplazarlo, lógicamente dice, si lo aplazo, voy a seguir siendo el candidato, pues es el secretario general. Entonces el comité lo que le ha dicho que no, que es el 8 de mayo. Estamos ya fuera de tiempo, muy breve. José María, hacemos una última ronda, pero muy breve. Julio del 2014, cuando este hombre, cuando va a ser elegido secretario general, dice claramente que consultaría y escucharía a la militancia directamente ante problemas importantes de España. Yo creo que lo que ocurre es que a algunos se les habrá olvidado, porque los mismos que le votaron, que lo avalaron, ahora le ponen puertas al campo. Las puertas al campo es el Comité Federal del día 28 de diciembre y él, cuando decía Juan José antes, si yo no lo he entendido más, el problema que ha creado, el problema lo ha creado en este país el PP, que es incapaz e irresponsablemente de decir no soy capaz de formar gobierno y mañana llegará y le dirá al rey no, mire usted, no me lo encargue, que yo algo habré hecho mal, que nadie de España se quiere hacer conmigo. Porque una mayoría absoluta, perdona, José, que yo te he dejado a ti hablar. Una mayoría absoluta como la que se ha hecho es absolutismo. Y si he estado sordo con todo el arco parlamentario, ahora no espere que nadie te dé el beneplácito del pacto, que nadie te escuche, porque Pedro Sánchez, que yo sepa, ha llamado más de 35 veces durante la legislatura a Rajoy y no le ha hecho caso en ningún momento, ¿Por qué le tiene que hacer caso Pedro Sánchez? Y con respecto a la comida de respetables militantes socialistas, respetables, y que han hecho mucho por el partido, yo creo que estamos en otro tiempo, y por eso yo me alegro muchísimo de que Pedro Sánchez, que yo ni le voté, ni lo avalé, porque yo voté y avalé a Pérez Tapia, es mi secretario general. Y tengo que decir, cuando la baronía no puede subordinar a la militancia. Y el voto libre y directo, aunque sea no vinculante, se tiene que escuchar de los más de 190 militantes socialistas. Vale. ¿Alguna aportación más? Yo podría decir dos cosas. Primero, que no se puede dialogar cuando se niega la puerta del diálogo. Eso para empezar. Que el PP no tiene ninguna, ni la más remota posibilidad de gobernar, también es cierto. Lo que pasa que Pedro Sánchez lo que buscaba era que Rajoy fuera allí para ponerlo verde, sacarle, en fin, todas las cacas que pueda tener y después llegar al Comité Federal y decirle, hombre, a ver qué se opone a mí cuando me he cargado a este tío. Es decir, era una política que es correcta, que es correcta, otra cosa que sea respetable, pero vamos, es correcta.
por el bien de España, yo no lo respeto. Es decir, yo creo, y la mayoría de la gente en España considera que en la crisis que tenemos grande, porque la crisis, oye, que de dinero ya, y tú de esos dinero también entiendes algo, se han ido ya 415.000 millones dejados de invertir en España, y la bolsa, tú la miras, y son 28.000 millones que se han perdido en este impasse. No, te cuento. Y ahora la política. Y ahora... No, eso es por la incertidumbre política que se está creando. La incertidumbre del precio del petróleo, la devaluación que se ha hecho y de la Alemania, economía en Francia, china, en Holanda, perdona, no está pasando es que eso. tú estás refiriéndote al IBEX 35. Yo me estoy refiriendo al IBEX 35. Yo me estoy refiriendo a la bolsa. La bolsa, la referencia de la bolsa española es el IBEX 35. 28.000 millones de pesetas. Sí, perdona. Pero vamos a ver, ¿de dónde se pierde? ¿O no tiene nada que ver la devaluación del petróleo? No tienen. Oye, y el IBEX 35, donde está el Banco Bilbao, el Banco Santander, China, Telefónica. Permanentemente. Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede mezclar la bolsa cuando la política que ha llevado el PP estaba basado en dos. Los chinos que se han ido de Madrid también han sido por el IBEX 35. No. Hombre, no me fastidie, no defendáis lo indefendible. Pero perdona, aquí hay una incertidumbre política grande. Me estás hablando de la compra de la Torre España, ¿no? Esa es la de la única. Inversión que se iba a hacer en Madrid. Que se iba a hacer con un proyecto que luego no les cuadró al ayuntamiento y que había que modificar las normas urbanísticas. Sí. ¿Y cuántas veces se han modificado las normas urbanísticas por el interés de la ciudad? Pero vamos a ver, tenemos José María, no se puede estamos en el mismo caso que Eurovegas. Estamos en el mismo caso que Eurovegas. A ver si todo lo que viene de fuera es maravilloso y las inversiones españolas no. Nosotros, mi opinión, que la política económica del PP, como de cualquier partido, que la base en el precio del petróleo y el precio de la deuda, no la controla. La controla. Vamos a ver, el 3,5% que está creciendo España. ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base al 0,5% que está creciendo Italia, el 0,5% que está creciendo Italia, que está creciendo Francia, Alemania, que está creciendo la mitad. A eso no le debe influir, eso debe funcionar con energía eólica. Con energía eólica funciona en Alemania. Oye, perdona. Nos tenemos que ir ya porque no tenemos tiempo. No, sobre la energía. Quien creó la inseguridad jurídica de los inversores no fue otro que el Partido Popular. Es que era malísimo, pero ya lo pagaron las elecciones. No, eso decimos nosotros. Nos vamos, ha estado interesante esta última parte de la picota. Gracias a José María Paredes, a Juan José Hernández y a Manolo Romera. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Buenas noches y hasta mañana en una nueva edición de Aquí en la Picota, en Televisión Extremeña.